Jehová es mi pastor, nada me faltará, el inicio de una confianza sin reservas. Este primer versículo del Salmo 23 establece el fundamento de toda la vida espiritual, Dios como pastor. En tiempos antiguos, el pastor era quien vivía con sus ovejas, las guiaba, las alimentaba, las defendía y las cuidaba como a sus propios hijos. David, siendo el mismo pastor en su juventud, comprendía el profundo simbolismo de este oficio. Al decir Jehová es mi pastor, está haciendo una declaración de dependencia, confianza y seguridad. No es cualquier guía, es Jehová, el Dios eterno, fiel y soberano. Y a partir de esa relación, surge la consecuencia natural, nada me faltará. Esta no es una promesa de lujo ni exceso, sino de plenitud en lo esencial, guía, provisión, consuelo y propósito. Señor, hoy me rindo a tu pastoreo. Reconozco que sin ti estoy perdido. Guíame, protégeme y sustenta mi vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, valentía nacida de la presencia divina. Este verso toca una de las realidades más dolorosas de la existencia humana, el valle de sombra de muerte. No dice si ando, sino aunque ande, dando a entender que es una experiencia inevitable. Todos pasamos por momentos oscuros, pérdidas, enfermedad, soledad, dudas, traiciones. Sin embargo, David afirma que no temerá, no porque el valle sea menos oscuro, sino porque Dios está con él. La diferencia no está en el entorno, sino en la compañía. El no temeré no es valentía humana, es seguridad espiritual basada en una presencia superior. Porque tú estarás conmigo, la promesa de compañía que rompe la soledad del alma. Una de las verdades más hermosas del Salmo 23 es esta: tú estarás conmigo. En un mundo donde las personas te pueden abandonar, olvidar o traicionar, Dios te promete presencia continua. Él no es como los hombres. No se aleja en la crisis, no se esconde cuando fallas, no se olvida cuando clamas. Él es el Dios cercano. Esta compañía transforma la manera en que vivimos las pruebas, ya no estamos solos, y eso lo cambia todo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, la corrección y el cuidado que restauran la esperanza. La vara y el cayado del pastor no solo servían para corregir, sino para defender y guiar. David reconoce que el aliento no solo viene del consuelo, sino también de la disciplina amorosa. Dios no solo nos acaricia, también nos corrige cuando es necesario. Pero ambas acciones, lejos de destruirnos, nos infunden aliento. Saber que Dios se preocupa por nosotros al punto de intervenir cuando nos desviamos, es una muestra de amor profundo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, la honra en medio del conflicto. Dios no espera que todo esté en paz para bendecirte. Él prepara mesa delante de tus enemigos, para que vean cómo Él te sostiene, te honra y te defiende. Esta escena es de profunda restauración. No solo sobrevives a la batalla, sino que en medio de ella, Dios te hace sentar, te alimenta y te honra. Es una imagen de victoria espiritual, no por tu fuerza, sino por la fidelidad del pastor que te guarda. Oración: gracias por preparar mesa en medio del conflicto. Aunque el enemigo me rodee, tú me alimentas, me cubres y me afirmas en tu amor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, la unción que trae plenitud y desborde. La unción con aceite era símbolo de consagración, sanidad y elección. Cuando Dios unge tu cabeza, te está diciendo: eres mío, estoy contigo, te fortalezco. Y como resultado, tu copa rebosa. Ya no vives en escasez, sino en plenitud. No solo tienes lo suficiente para ti, sino para dar a otros. Esta unción espiritual no es solo para momentos especiales, es una invitación a vivir en constante llenura del Espíritu. El aceite de Dios no solo consagra, también sana heridas antiguas. Cuando David menciona que Dios unge su cabeza con aceite, está haciendo alusión también a una práctica pastoral muy común. Los pastores untaban aceite en las cabezas de las ovejas para sanar cortes, espantar insectos y protegerlas de infecciones. Así también hace Dios con nosotros. Su unción no solo es símbolo de poder, sino medicina para las heridas internas, aquellas que a veces callamos pero que sangran por dentro. El aceite del Espíritu Santo llega donde ningún ser humano puede tocar. Sana traumas, limpia pensamientos, restaura lo que fue quebrado. Cuando Dios llena tu copa, es para bendecir a otros también. David no dice que su copa está medio llena, sino que rebosa. Esto nos enseña que la bendición de Dios no está destinada solo a suplir nuestras necesidades personales, sino a capacitarnos para bendecir a quienes nos rodean. Cuando el Espíritu de Dios llena tu vida, tu paz puede sanar a otros, tu testimonio puede animar, tu fe puede contagiar esperanza. El desborde de la copa es símbolo de una vida rendida que impacta más allá de sí misma. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, la certeza de un amor que persiste. David no dice quizás o tal vez,
sino ciertamente. Esta palabra nos habla de una fe madura que ya ha visto y comprobado la fidelidad de Dios. El bien y la misericordia no son cosas que Él busca, lo siguen. Esto revela que cuando caminas con Dios, no necesitas perseguir bendiciones, ellas te alcanzan por añadidura. La misericordia te cubre cuando fallas, y el bien te acompaña cuando obedeces. Ambos caminan contigo por fidelidad divina. Todos los días de mi vida, la fidelidad de Dios no tiene fecha de expiración. David no se refiere solo a los buenos días, sino a todos los días. Aun en los grises, los de tristeza, los de duda, los de debilidad, la fidelidad de Dios permanece. Esta constancia es lo que diferencia a Dios de cualquier otra fuente de apoyo humano. Él no está solo cuando estamos bien, ni se retira cuando estamos mal. Él es constante, presente y firme. Su amor no depende de nuestro estado de ánimo o comportamiento perfecto. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, el hogar eterno del alma. Este versículo finaliza el Salmo con una declaración poderosa. David no solo habla del presente, sino del destino eterno. La casa de Jehová no es solo un templo físico, sino la presencia misma de Dios, el lugar donde el alma encuentra su hogar definitivo. Morar allí significa vivir en comunión, no solo visitarla los domingos. El deseo del salmista es vivir en ese espacio de conexión permanente con el Señor. La vida guiada por Dios es una jornada con propósito eterno. Este salmo es más que una poesía hermosa, es un mapa espiritual de la vida cristiana. Desde el descanso hasta la restauración, desde la presencia en el valle oscuro hasta la mesa en medio de los enemigos, cada paso está dirigido por la sabiduría del pastor. El creyente no camina sin rumbo, va hacia una meta eterna. Cuando aceptamos el pastoreo de Dios, aprendemos que nada es al azar. Todo tiene un propósito, nuestras lágrimas, nuestras victorias, nuestros silencios. En este caminar somos transformados y guiados hacia el lugar donde habitaremos para siempre con Él. El valle no es el final, sino parte del proceso hacia la gloria. Muchos interpretan el valle como castigo o abandono, pero el Salmo nos enseña que es una parte inevitable y necesaria del camino. En el valle aprendemos a escuchar la voz del pastor con más claridad. Allí dependemos más, oramos con más sinceridad y buscamos con más hambre. El valle nos moldea, nos despoja de lo superficial, nos vuelve más sensibles al obrar de Dios. Pero no es un destino, es un tránsito. No acampes allí. No temas. Dios va contigo y te está llevando a la mesa que ya ha preparado. Oración: aunque esté en el valle, no quiero detenerme allí. Llévame de tu mano hasta ver tu gloria en la mesa que me has prometido. La mesa preparada es símbolo de honra en medio de la batalla. Dios no espera a que desaparezcan tus enemigos para bendecirte. Él prepara una mesa delante de ellos. Esto significa que aún rodeado de oposición, Él te da paz, provisión y honra. Esta mesa no es fruto de tu esfuerzo, sino de su favor. Es una afirmación pública de que eres suyo, de que estás bajo su cuidado. En vez de esconderte del conflicto, el Señor te sienta y te sirve. ¿No es eso amor perfecto? No lo hace a escondidas, sino delante de quienes pensaron que serías derrotado. El alma que habita en la presencia de Dios desarrolla identidad firme. Una de las grandes luchas del creyente es con la identidad. Pero cuando vivimos bajo el pastoreo de Dios, nuestra identidad se afirma. Ya no somos esclavos del miedo, ni hijos del rechazo, ni víctimas del pasado. Somos ovejas del buen pastor, ciudadanos del cielo, templo del Espíritu. Morar en la casa de Jehová no es un acto religioso, sino un estilo de vida, vivir conscientes de su presencia en cada decisión, cada pensamiento, cada acción. Esa presencia afirma quiénes somos y a quién pertenecemos. Oración: Señor, que tu presencia me defina más que mis errores o mis logros. Afírmame en tu verdad. Recuérdame a diario que soy tuyo. Morar en la casa de Jehová implica una comunión que transforma desde adentro. Y en la casa de Jehová moraré por largos días no es solo una promesa futura, es una invitación presente. Morar implica permanencia, intimidad, relación diaria. No se trata de visitar a Dios cuando lo necesitamos, sino de habitar con Él, de incluirlo en nuestra rutina, nuestras decisiones, nuestras emociones. Vivir con Dios cambia todo, nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestras respuestas al dolor. Morar con Él es vivir desde la plenitud y no desde la carencia. La permanencia en la presencia de Dios transforma nuestra perspectiva del mundo. Cuando decidimos morar en la casa del Señor, nuestros ojos ya no ven igual. Lo que antes parecía importante pierde peso, y lo que parecía pequeño toma valor eterno. Vivir en comunión constante con Dios transforma nuestras prioridades. Aprendemos a ver los conflictos como oportunidades para crecer en fe, los obstáculos como peldaños, y la vida como una preparación para lo eterno.
Morar con Dios no es aislarse, sino interpretar todo lo que nos sucede a la luz de su verdad. Vivir bajo el pastoreo de Dios nos aleja de la ansiedad del control. Uno de los mayores enemigos de la paz espiritual es la necesidad de control. Queremos saber el mañana, planear cada paso, entender cada detalle. Pero cuando confiamos en Dios como nuestro pastor, aprendemos a soltar el control sin perder la dirección. Él guía mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. Su plan es superior, y aunque a veces no comprendamos sus caminos, podemos descansar sabiendo que Él nunca falla. El Salmo 23 es un escudo contra la desesperanza. En los días grises, en las noches oscuras, en los momentos donde el alma se siente sin dirección y fuerza, este salmo actúa como escudo y alimento. Recordarlo es recordar quién es nuestro Dios, qué ha prometido, y cómo nos acompaña. Memorizarlo y meditar en él puede levantar tu espíritu cuando todo parece perdido. No es solo un texto bonito, es una verdad viva que cambia atmósferas espirituales y renueva corazones cansados. El Salmo 23 revela una relación íntima, no una religión externa. Este salmo no habla de reglas ni rituales. Habla de relación. De un Dios que guía, que alimenta, que restaura, que unge, que protege y que acompaña. Esa cercanía es lo que hace de esta oración una de las más amadas. Dios no quiere una fe superficial ni visitas esporádicas. Quiere intimidad. Ser nuestro pastor significa que Él quiere conocernos, hablarnos, corregirnos y consolarnos. Es un vínculo profundo, continuo y transformador. Oración. Gracias por querer una relación conmigo, Dios. No soy digno, pero tú me buscas con amor eterno. Quiero caminar contigo cada día. Habitar con Dios no es solo una meta futura, es una posibilidad presente. Muchas veces pensamos que la presencia de Dios es algo reservado para el cielo, pero este salmo nos muestra que podemos empezar a vivir esa comunión desde ahora. Habitar en su casa comienza en la tierra, cuando oramos, cuando adoramos, cuando obedecemos. No esperes a morir para experimentar su presencia, puedes vivirla hoy, en medio de tu jornada, en tu cuarto, en medio de tu rutina. La casa de Dios es donde Él está, y si tú le das lugar, Él habitará contigo. Vivimos en una sociedad que glorifica la productividad constante, el logro, el movimiento. Sin embargo, el alma humana necesita descanso, y no un descanso físico solamente, sino uno espiritual. El Salmo 23 nos ofrece ese reposo divino, me hará descansar en delicados pastos. Este descanso no es solo dormir bien, es paz interior, es confianza que descansa sin ansiedad, es saber que no todo depende de ti. Cuando Dios pastorea nuestra vida, aprendemos a soltar el peso innecesario y a confiar en su soberanía. El Salmo 23 reafirma que el consuelo de Dios es suficiente para cualquier dolor. Cuando David menciona que el Señor conforta su alma, nos está enseñando una verdad poderosa: el consuelo de Dios alcanza lo que ningún consuelo humano puede tocar. Las palabras de ánimo de otros son importantes, pero solo el Espíritu Santo puede entrar a las zonas más oscuras del alma y traer verdadero alivio. La palabra, la oración, la adoración y la presencia de Dios son como ese bálsamo que sana heridas profundas. No hay dolor que Dios no pueda tocar, ni pérdida que Él no pueda redimir. La unción del Señor nos capacita para enfrentar la vida con gracia y poder. Cuando el Salmo dice «unges mi cabeza con aceite», está hablando de un acto espiritual muy profundo. La unción simboliza elección, propósito, poder y sanidad. En el contexto bíblico, los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos para cumplir con su llamado. Hoy, como hijos de Dios, también somos ungidos por el Espíritu Santo para vivir una vida que glorifique a Dios en todo. La unción no es solo para el púlpito o el altar, también es para el hogar, la escuela, el trabajo. Donde quiera que camines, la unción de Dios puede ir contigo. Una copa que rebosa es símbolo de una vida conectada al manantial eterno. El desborde de la copa en el Salmo 23 no es casualidad, es resultado de una vida conectada a la fuente inagotable que es Dios. Cuando nuestra copa rebosa, es porque no nos estamos alimentando de lo externo, sino de lo eterno. Las circunstancias no controlan nuestra paz, ni los problemas agotan nuestra fe. Dios llena al que se vacía ante Él. Y cuando Él llena, lo hace con abundancia. No para almacenar, sino para compartir. Oración: haz que mi copa rebose, Señor. Que mi vida sea un reflejo de tu abundancia espiritual y de tu amor sin medida. Una copa que rebosa es símbolo de una vida conectada al manantial eterno. El desborde de la copa en el Salmo 23 no es casualidad, es resultado de una vida conectada a la fuente inagotable que es Dios. Cuando nuestra copa rebosa, es porque no nos estamos alimentando de lo externo, sino de lo eterno. Las circunstancias no controlan nuestra paz, ni los problemas agotan nuestra fe. Dios llena al que se vacía ante Él.
Y cuando Él llena, lo hace con abundancia. No para almacenar, sino para compartir. Haz que mi copa rebose, Señor. Que mi vida sea un reflejo de tu abundancia espiritual y de tu amor sin medida. La abundancia del alma comienza cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas. David dice, mi copa está rebosando, pero esa abundancia no viene de logros personales ni de riquezas materiales. Proviene del cuidado del pastor, de su provisión, de su presencia constante. En el mundo nos enseñan que debemos llenarnos por nuestro propio esfuerzo, pero el reino de Dios nos enseña que primero debemos vaciarnos de nosotros mismos para que Él pueda llenarnos con lo suyo. La plenitud del alma no se alcanza con más cosas, sino con más de Dios. La bondad de Dios no depende de nuestra fidelidad, sino de su carácter eterno. David dice con seguridad, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Esta certeza no nace de una vida perfecta, sino de conocer profundamente a un Dios perfecto. Dios es bueno, incluso cuando nosotros fallamos. Su misericordia no caduca con nuestros errores. Su bondad no se retira cuando tropezamos. Su amor no es voluble ni frágil como el nuestro. Saber que su bondad me sigue todos los días me da fuerza para seguir, para levantarme cuando caigo, para confiar cuando todo se desmorona. Gracias, Señor, porque tu bondad me sigue. Aunque yo no siempre te sea fiel, tú no cambias. Tu misericordia me alcanza cada día. No te castigues más por tus errores del pasado. Vuelve al buen pastor. Su bondad no es premio por conducta, es reflejo de su amor eterno. Camina con humildad, pero con seguridad. La misericordia de Dios es el hilo invisible que nos ha sostenido hasta hoy. Mira hacia atrás. ¿Cómo llegaste hasta aquí? No fue solo tu esfuerzo, ni tus decisiones sabias. Fue la misericordia de Dios. Esa mano invisible que te sostuvo cuando todo te falló. Esa voz que te levantó cuando querías rendirte. Esa gracia que te perdonó cuando te alejaste. Cada día que amaneces es prueba de que su misericordia aún te cubre. Y lo hará mañana también. No estamos solos ni desamparados. Estamos sostenidos por amor inmerecido. El seguimiento del bien y la misericordia no es casual, es promesa de pacto. Cuando David afirma que el bien y la misericordia lo seguirán, está declarando una verdad de pacto. Dios no hace promesas vacías. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que te acompañaría, lo cumplirá. Esta seguridad no nace de la emoción, sino del conocimiento profundo de un Dios fiel. Puedes andar por caminos inciertos, pero tienes certeza de que el bien y la misericordia irán tras de ti, no por lo que haces, sino por quién es tu pastor. Morar en la casa del Señor es una decisión de permanencia, no de visita ocasional. El Salmo concluye con una visión poderosa, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Morar no es visitar de vez en cuando, es establecer residencia. Es construir una vida donde Dios no solo es invitado, sino dueño. Muchos viven una fe de domingo, pero David anhelaba una comunión diaria, constante, íntima. El alma florece cuando decide habitar en la presencia de Dios todos los días. Allí hay alimento, dirección, corrección y descanso. Morar con Él no es aburrido, es vivir en plenitud. El Salmo 23 nos enseña que el cuidado de Dios no es temporal, sino eterno. Cuando David concluye diciendo que morará en la casa del Señor por largos días, está hablando de permanencia no solo en la tierra, sino en la eternidad. Este salmo comienza en los pastos verdes y termina en la casa de Dios, lo que nos indica que nuestra vida con el pastor no acaba aquí. Él no nos guía solo hasta la muerte, sino más allá de ella. Esta promesa nos llena de esperanza. El Dios que nos cuida hoy, también estará con nosotros en la eternidad. Su amor no tiene fecha de caducidad. En la casa del Señor no hay temor, solo plenitud de gozo. Estar en la casa del Señor es mucho más que un templo físico. Es estar en comunión viva con su presencia. Allí no hay oscuridad, ni ansiedad, ni abandono. En su casa hay luz, verdad, refugio y gozo inagotable. Por eso, David no desea otra cosa, él sabe que en la presencia de Dios hay plenitud. Este tipo de gozo no depende de lo externo, sino que nace de saber que estamos seguros, amados, acompañados. No hay lugar más alto ni más profundo que habitar con Dios. El pastor no solo guía, también forma el carácter de sus ovejas. A lo largo de este salmo, vemos cómo Dios actúa no solo como protector, sino como formador. Él guía, pero también disciplina. Él consuela, pero también corrige. Porque su propósito no es solo llevarnos a un lugar seguro, sino moldearnos a su imagen. Como el pastor cuida la lana, las patas y el andar de la oveja, así también Dios trabaja con nosotros. No debemos resistir ese proceso, porque en él está nuestra madurez espiritual.
El Salmo 23 es más que poesía, es una declaración de confianza y guerra espiritual. Este salmo ha sido leído en funerales, hospitales, guerras, cárceles. ¿Por qué? Porque es una declaración de fe que sacude los cielos. Cuando tú proclamas el Salmo 23 en voz alta, estás declarando que tu alma no será gobernada por el miedo, que estás bajo el cuidado de un Dios soberano. Este salmo no es solo consuelo, es una espada espiritual. Recuérdalo cuando sientas ataques, cuando la oscuridad quiera abrazarte. Es tu arma. Es tu escudo. El llamado final: camina cada día como oveja del buen pastor. Todo este recorrido por el Salmo 23 nos recuerda que no estamos solos. Somos ovejas del pastor más amoroso, fiel y poderoso. Él conoce tu nombre, tus pasos, tus lágrimas y tus sueños. Él camina contigo en la alegría y en el dolor, en la abundancia y en la escasez. Lo único que necesitas hacer es seguirlo. No te desvíes. No busques otros caminos. Él es suficiente. Camina con humildad, con obediencia y con gratitud. Él no te soltará jamás. Oración: gracias por pastorear mi alma, Jesús. Hoy reafirmo mi decisión de seguirte, confiar en ti y caminar bajo tu voz. Consejo espiritual: cada mañana, antes de comenzar el día, di en oración: tú eres mi pastor, Señor. Guíame hoy. Esa entrega diaria cambiará tu forma de vivir y te conectará con su propósito eterno. Confortará mi alma. Qué gran verdad: no siempre necesitamos soluciones externas, sino consuelo interno. Dios no solo resuelve nuestras situaciones, también sana lo que se ha roto por dentro. Él conforta, reconforta, reanima. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No caminamos solos, ni sin propósito. Dios dirige nuestros pasos, incluso cuando no entendemos la dirección. Su justicia es nuestra guía, su amor es nuestro motor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esta es una promesa que se vuelve faro en los momentos más oscuros. El valle de sombra puede ser una pérdida, una enfermedad, una etapa difícil emocionalmente. Pero la clave está en que pasamos por él, no nos quedamos allí. No es el final, es un tránsito. Porque tú estarás conmigo. No hay promesa más poderosa que la de su compañía. Aun cuando las personas fallan o se van, Dios permanece. La seguridad que esto brinda es más fuerte que cualquier circunstancia. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Morar en la casa del Señor es vivir en comunión con Él. No se trata solo de un lugar físico, sino de una conexión continua, una vida espiritual activa. Quiero habitar en tu presencia, Señor, todos los días de mi vida. Haz de tu vida diaria un altar. No necesitas un templo para estar con Dios, solo un corazón dispuesto.